Bienvenidos. Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a hacerlo en el Evangelio de San Juan. Vamos a irnos al capítulo número 15. Capítulo número 15 del Evangelio de San Juan, donde nos dice la palabra, ya lo tenemos, me lo confirma, hermano. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego que arde. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Leo una vez más el versículo 6. El que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego eterno. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a cerrar nuestros ojos, ayúdame, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmensa bondad, por tu misericordia, porque tú eres ese Dios grande, maravilloso, que vives, que reinas y que tienes siempre aquello de lo cual nosotros carecemos en esta vida. Te pedimos, Dios, con todo el corazón, que nos ayudes, que nos traigas siempre el consejo de tu palabra. Glorifícate, Dios, dándonos siempre una salida, una respuesta, una esperanza de gloria a cada una de nuestras necesidades. Por Jesucristo te lo pedimos. Bendice, Señor, a los que a distancia también están sintonizándonos. Llega a cada uno, y que cada uno, tanto de los que estamos acá presentes como los que están a distancia, podamos ser bendecidos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Gloria a Jesús. Ahí en su... Vamos a hablar en esta ocasión Dios, el Padre rico. Dios es el Padre rico. En estos versículos de este capítulo 15 de San Juan, nos da una reseña a largos rasgos lo que en sí es Dios. En primer lugar, vemos en esta lectura que Él da una palabra de esperanza,
de provisión a cada uno de aquellos que están dentro de su campo. Habla de la manera que en esta metáfora dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos, y que todos aquellos que permanecen en esa vid tienen la bendición de pedir todo aquello que desea, dice, y le será hecho. En esto no puedo ver, o no podemos dejar de ver a un Padre, a un Dios que tiene todo aquello de lo cual nosotros carecemos. Dentro de ese ámbito de Dios, ahí la persona o nosotros como seres humanos vamos a encontrar la paz que por toda la historia de la raza humana el hombre no la ha podido encontrar. Pero en este Padre rico, Él es rico en todas las áreas. Él es rico en la paz. Él es rico en lo que sería traer satisfacción a la vida familiar, a la vida diaria. Siempre es en Él que vamos a encontrar esa satisfacción. El hombre siempre ha dado vuelta, ha buscado, ha tratado la manera de ser feliz, pero le ha sido imposible durante todo lo que es la historia humana. Vemos siempre que la vida en ese campo siempre termina en fracaso. Pero cuando yo leo estos versículos que dice que si permaneciese en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y será hecho. Y además dice que en esto se glorificará su Padre, en que cada uno llevemos mucho fruto. Eso lo que significa es abundancia en Dios. Ahora, es importante señalar que esto es así, pero para poder ser beneficiarios de todas estas riquezas que podemos encontrar, que no las pudiéramos definitivamente enumerar, todo lo que podemos hallar en Dios, vemos que siempre hay una condición. Y en este particular de estos versículos, siempre resalta una palabra repetidamente en este capítulo número 15, y es la permanencia en Él. Vamos a llevar el orden. Primeramente, si las personas quieren alcanzar, beneficiarse de las riquezas de Dios, primeramente lo que la persona, el individuo, el ser humano tiene que llevar a cabo es el ver hacia Él, el entregarse a Él, dicho de otra manera. Que eso es lo que siempre le es difícil al hombre. Eso es lo que siempre, a lo que el hombre se ha rehusado. Nosotros vemos allá en el capítulo 55 de el libro de Isaías, cuando
Él dice que vengan a Él, a todos, dice, los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y dice, ¿por qué gastáis tu dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Además de esto dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirás, y vivirá tu alma, y haré con vosotros pacto eterno de misericordia, como lo hice con David. Esto es interesante ver que para ser beneficiario, como decíamos, de las riquezas de este padre rico, el primer detalle siempre va a ser, o la condición primaria va a ser, venir a Él. Entregarse, dicho de otra manera, a ese Dios. Siempre, hermanos, los que estuvieron sin rumbo, estuvieron sin brújula en esta tierra y fueron a Dios, dice el Salmo, no fueron avergonzados. Estos fueron bendecidos. Siempre vamos a encontrar esa verdad dentro de la palabra escrita, que ese compromiso, o sobre todo esa condición que Dios hace para que el hombre sea bendecido de sus riquezas, es: vengan. Eso es lo que, por supuesto, muchos de nosotros podemos dar testimonio, hermanos, que no nos ha ido mal, que tenemos un testimonio importante de expresar que el haber venido a Cristo, las cosas cambiaron. Yo no estoy diciendo que no hayamos o no estemos pasando por caminos estrechos, por dificultades, pero cuando hemos venido a Cristo, y eso lo puede decir usted, lo puedo decir yo, o todos aquellos que ya estamos caminando en estos caminos de Dios, podemos expresar que realmente la vida ha tenido un giro, que la vida ha tenido ahora ya un porqué, que ahora ya nosotros no estamos en una actitud que no tengamos brújula, que estamos desamparados. En Él estamos bendecidos. Pero lo primero para alcanzar siempre las bendiciones de Él, la riqueza de este Padre, siempre, e insisto, ese es el primer paso: venir a Él. Venir a Él. La vida tiene, como decía, un giro poderoso, hermanos. Fíjense que cuando vemos allá el caso de, vamos a ver, de Zaqueo. Zaqueo, este hombre, era un hombre con mucho dinero. Si hablamos de los publicanos, estos eran muy adinerados porque hacían lo incorrecto. No solo cobraban los impuestos a Roma, sino que ellos tomaban un porcentaje de lo que cobraban. Y eso los hacía odiosos a la sociedad judía. Este hombre estaba con dinero, tenía poder económico, pero era un miserable, pero era un despreciado, pero era
una persona que no era aceptada en la sociedad de Israel. Pero qué interesante es que este hombre, fíjese, dice la Biblia que cuando él supo que Jesús pasaba por la parte de Jericó, por esa zona, dice que inmediatamente él quiso y se propuso ver a Jesús. Le llamó la atención, sabía sin duda, había escuchado las grandezas, los portentos, los milagros que hacía Jesús. Y él no quería quedarse con la cruz, quería ver. Y es importante cuando Jesús pasa, dice la Biblia, hermanos, que él, por ser una persona de baja estatura, no tenía acceso para poder llegar a donde estaba Jesús, pero corrió y se subió a un árbol. Y por supuesto fue el Señor, que no fue una casualidad. El Señor quería honrar a ese hombre que quería conocerle y que de alguna manera era alguien que se estaba aproximando a él. Era alguien que estaba interesado en él. Y el Señor le permite las condiciones para pasar por ese lugar. Pero lo que quiero llegar es que este relegado, este hombre odiado, cuando dice la Biblia que el Señor le dijo: bájate, Zaqueo, porque es necesario que esté yo en tu casa. De inmediato él se bajó y fue y preparó la casa y atendió al Señor. Y en ese preciso momento, cuando ahí estaba en reunión el Señor con muchos otros, se puso de pie Zaqueo y dijo esa palabra célebre que se escucha, hermanos, que dijo: he aquí, dice, aquí está, si en algo he defraudado, lo devuelvo, dice, cuadruplicado. Y eso es porque este hombre, con esa actitud, hermanos, que él toma, está dando o está manifestando el que él ha venido a Cristo. Él ha buscado al Padre rico, él ha buscado la verdadera riqueza. Y ahí nosotros sabemos que el mismo Señor le dio el aval y le dijo a los convidados: he aquí, dice, a esta casa ha llegado Dios. En esta casa ahora hay riqueza. Eso es lo que siempre cambiará el panorama de las personas. Cuando las personas vengan a ese Padre que tiene lo que yo no tengo, que tiene lo que el mundo no tiene para mí. Lo que se requiere es esa actitud de ir a Él. Aquí en el 55 vemos que el Señor llama. El Señor allá en Mateo 11:28 dice: vengan los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es decir, la victoria, el éxito en todos los campos de la vida, sin omitir las dificultades que siempre van a estar por estar nosotros en este mundo descompuesto. Siempre va a haber un efecto de bendición. Siempre lo va a haber. La Biblia dice que había una mujer en la ciudad de Samaria. Y dice que cuando habló el Señor con ella, el Señor descubre, y claro que ya lo sabía el Señor, la condición en la cual esta mujer estaba. Esta mujer no le había dado satisfacción la religión. Esta mujer no le había dado satisfacción 6 maridos que en su angustia por corregir la vida y por hallar una estabilidad familiar no lo había podido lograr. Es decir, fuera
fuera de este radio de bendición que es Dios, es imposible que la persona pueda, hermanos, pueda disfrutar de riquezas que son riquezas que obran para bien y no para mal. Y estas son las riquezas del Padre, las riquezas de Dios para los necesitados. La Biblia dice que aquella mujer, cuando expresa ella su situación interna, dice que descubrió, redescubrió, o se hizo redescubrir el Señor más bien, que ella llegó a la conclusión que ese era el Mesías. Pero desde ese momento dice que la vida de esta mujer cambió. Es que cuando venimos, hermanos, a Dios, Él es el que tiene lo que nosotros no encontramos en este mundo. Lo que no vamos a encontrar en la religión, lo que no vamos a encontrar en el dinero, lo que no vamos a encontrar en el poder, en la fama, lo que no vamos a encontrar en ningún lado, que es lo que más nos atañe, más lo necesitamos. Solo Dios es el que tiene, el que puede llenar de sus riquezas nuestra vida necesitada. Y la Biblia dice que la mujer, estoy refiriéndome a esa gente que se aboca al Señor, esa gente que busca al Señor. La Biblia dice que esa mujer luego cambió su panorama, dejó el cántaro y fue a la ciudad a proclamar que se había encontrado con el Mesías de Israel, y cambió la vida. La Biblia habla de aquella mujer pecadora, le llama la Biblia. Dice que esta mujer, el Dios o el Señor le había sacado 7 demonios, y a esa se le identifica como la mujer pecadora. Esta mujer, por supuesto, se ha acercado al Padre rico, se ha acercado al Señor, y al haberse acercado cambió su panorama a tal grado que ella solo se conformaba con, hermanos, con limpiar con su cabello y con sus lágrimas los pies del Señor. La vida cambia, la vida se enriquece, porque solo Él tiene las riquezas que tanto necesitamos nosotros en esta vida. Si usted echa un vistazo, y usted y yo somos testigos, sabemos que en este mundo, pues nosotros somos personas que estamos en este mundo dado. Ahora ya no somos de este mundo, pero conocemos el ambiente, sabemos la falsedad, la hipocresía, sabemos la mentira, sabemos, hermanos, todo, porque de ahí venimos. Pero al haber venido a Cristo, damos un amén, al haber venido a Cristo, hermanos, es otra cosa, nuestros hogares, aun cuando hubiesen problemas, nuestra vida interna, aun cuando hayan batallas, siempre vamos a tener una mejor perspectiva y una mejor vida a comparación de aquellos que no quieren venir. Es en Dios donde vamos a hallar, es en Él donde vamos a hallar las riquezas espirituales, es en Él donde vamos a hallar la paz, es en Él donde vamos a hallar, hermanos, el camino que va hacia la vida eterna. Es en Él donde vamos. Aquí a mí me impresiona este versículo cuando dice: si permaneces en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es interesante, pero ¿cuál es lo primero de eso? Hermanos, lo primero, estoy insistiendo en acudir a Él, en buscarlo a Él. Los discípulos, cuando estaban dentro de su vida cotidiana, vida ordinaria, dice la Biblia que ellos se dedicaban a la pesca, pero cuando el Señor los llama, ellos
inmediatamente dejaron sus barcas y siguieron al Señor. Desde ese momento dejaron de ser personas, hermanos, personas comunes. Pasaron a ser personas extraordinarias. Pasaron un Pedro que no tenía un estatus social. Ese Pedro llegó, hermanos, ¿está conmigo, iglesia? Ese Pedro llegó, la Biblia dice, hermanos, que cuando luego que resucitó el Señor y quedaron ellos en la tierra llevando adelante lo que era el ministerio que se les había encomendado, dice que un día ellos, los apóstoles Juan y Pedro, iban al templo de la Hermosa y dice que allí había un hombre que tenía ya casi 40 años de estar a la puerta de la Hermosa esperando una bendición, una salida, esperando una limosna, esperando una migaja. Porque eso es lo que tiene el mundo. El mundo lo que tiene son migajas. La religión no tiene la solución. La religión solo es una fachada para callar conciencia. La riqueza, las bendiciones, solo las vamos a encontrar en el Señor. Alabado y bendecido sea su nombre. En Él. Dice que esos hombres que habían salido del mar de ser pescadores ordinarios, dijo Pedro y dijo Juan, aquel que tenía casi 40 años, a la sombra de la religión, le dijo: no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate, toma tu lecho. Es decir, que cuando venimos a Cristo, hermanos, Pablo dice que no somos vencedores, sino más que vencedores en su nombre. Es decir, somos personas que pasamos de ser del común y pasamos a convertirnos en personas diferentes en todo sentido de la palabra. Imagínense los pescadores levantando paralíticos. Imagínense los pescadores. Imagínense cuáles son las riquezas que hay en Dios. Pues Él dijo: me voy y os dejaré el Consolador, al Espíritu Santo, y recibiréis poder, dijo el Señor, y me seréis testigos. Allá en Marcos dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Esas son las riquezas. Eso no lo vamos a hallar en esta vida, en esta tierra. En esta tierra todo es un espejismo, todo es una fantasía, todo es una hipocresía. No así, en Dios están las riquezas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En Dios están las riquezas. Los hombres que no tenían, como dije, un estatus social como se miden las sociedades, este hombre tiene ese poder de parte del Señor. La Biblia habla de que cuando Pedro estaba predicando en las plazas, ponían los enfermos por donde pasaba la sombra de Pedro y los enfermos sanaban. ¿Qué le parece? ¿Acaso de dónde viene, de dónde provienen todas esas riquezas? Como las riquezas de los dones, de la paz, de la alegría, del gozo, de la fe. Hermanos, ¿de dónde proviene? Proviene de lo alto, como dice Santiago. Proviene de Dios, del Padre de las luces. Proviene todas las riquezas. Pero esas riquezas siempre están condicionadas para que el que las quiera recibir, lo que tiene que hacer primeramente es venir a Él, ser receptivo a ese llamado que dice en Isaías: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, a los que son receptivos a ese llamado. El Señor hasta este día, hermanos,
este periodo de la gracia de la iglesia, son 2000 años que ha estado llamando a la gente. La gente está quebrada, la gente está angustiada, la gente está sin paz y sin, hermanos, sin dirección. No es porque Dios los haya olvidado, no es porque Dios se haya olvidado de su creación. Dios siempre es ese Dios maravilloso. Él siempre, hermanos, llama al necesitado. Es el necesitado que tiene que dar ese paso. Damos un gloria a Dios. Es el necesitado. Yo no me arrepiento de haber en ese momento que hice dar ese paso. No me arrepiento, y espero que usted también no esté más bien gozoso de haber dado ese paso, de haber sido receptivo a ese llamado de Dios. Y la vida, en verdad, nos ha cambiado. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y por qué se mueren? Para nosotros el morir no es pérdida, si fuera el caso. Y la gente dice, pero tiene problemas. Pero problemas siempre vamos a tener. Pero la diferencia está que ahora nosotros, al ver venido al Señor, hermanos, aun cuando nos alcancen los huracanes, las tormentas de la vida, nosotros no estamos solos. Damos un gloria a Dios. Nosotros no estamos solos. Cuando se hundía la barca de los apóstoles, hermanos, a la cuarta vigilia, como cuando ya no hay esperanza, en ese preciso momento de la tormenta, de la angustia, la Biblia dice que los discípulos vieron una silueta caminando en el agua, en lo oscuro de la noche, y pensaron que era fantasma, y dijeron, fantasma. Y el Señor le dijo, no, yo no es fantasma, soy yo que vengo a ayudarles en su batalla. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Es Dios el que está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo digo por aquellos que dicen, bueno, ¿y por qué se enferman? Sí, pero tenemos un médico que es sanador. ¿Y por qué tienen escasez? Pero tenemos a un Dios, a un Shirat, a un Shirep, Dios proveedor. Pero ¿por qué se mueren? Porque nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino en la patria celestial. Amén, iglesia. O sea que las riquezas, esas riquezas de este Padre, ahí están, y estas se obtienen cuando el necesitado, el problema es que la gente nunca reconoce que es un miserable necesitado. Ese es el problema. Mucha gente alardea de su religión, de su moralidad, y dicen, yo no le hago daño a nadie, yo no necesito de esto, porque yo tengo principios, porque yo no le hago mal a nadie. Presumen de sus moralidades, presumen de sus religiones, pero están acabados, están destruidos en sus hogares, no tienen paz, no tienen esperanza, no van a poder tener un final feliz, porque la única manera como se puede obtener un final feliz, hermanos, como fue el caso de Pablo, cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de vida. Eso se llaman finales felices. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No es la culpa de Dios. No es el hombre que considera innecesario a Dios. Entonces, la medicina no está en las universidades, en la filosofía, en la psicología, en el poder, en la política. La bendición está en Jesús, el Padre rico. Damos un gloria a Dios. En Jesús, en Dios. En Dios. Cuando venimos a Él,
cuando venimos a Él, no nos vamos a ir con las manos vacías. Dice la Biblia que había un paralítico, hermanos, que, bueno, paralítico, ya usted tiene una idea. No se podía valer, estaba imposibilitado, pero dice que 4 hombres lo trajeron a donde estaba el Señor. Es que el que me busca, dice la palabra, me halla. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Me halla. Y dice que vinieron a Él y no pudieron entrar porque había tanta gente, pero era tanta la fe y la convicción que había para aquellos que le ayudaban al paralítico, que tuvieron, hermanos, que abusar de la propiedad privada y hicieron un hoyo para bajar con cuerdas al necesitado. Y desde que viene hacia abajo, ya me imagino el Señor cuando lo ve bajar, como diría el Señor en su corazón: eso es lo que le agrada a Dios, hermano. Que el paralítico, ese paralítico es la figura del hombre que cree que está bien. El hombre que cree que está bien en la religión, que está bien porque tiene dinero, porque está bien porque tiene fama, porque tiene poder. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pero Dios se goza cuando los paralíticos espirituales, que no han sido y que no ha sido posible que el mundo los ayude, Él se goza cuando los ve bajarse, porque esa es una figura del hombre paralizado, enfermo, sin esperanza. El Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Ataca la raíz del mal. La raíz del mal de toda esta descomposición, hermanos, no es que la gente no sepa leer. No es que la gente sea escasa de recursos. La raíz del mal y de la desgracia de todos los hombres es el pecado. Eso es lo que tiene moribundo a este ser humano. Y esa es la razón por la cual el Señor ataca la raíz, pecados. Pero luego vino lo que es la murmuración. Y le digo: para que sepan, murmuradores, que el Hijo del Hombre tiene poder para limpiar los pecados. Le digo también a este hombre: levántate, toma tu lecho y vete. Y les cuento, hermanos, si no lo han leído, dice la Biblia, que de inmediato el que había llegado en esas condiciones se levantó, enrolló su camita y se fue. Es que cuando buscamos al Padre rico, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando buscamos a Dios, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Que se oiga un poderoso gloria a Dios. Usted dice, la gente, ¿cómo le va? Si usted pregunta a la gente, hermano, la diríamos todo. Porque a veces los destellos de como algunas pequeñas paces que hay en la vida son muy pequeñas, pero la gran mayoría está sofocado. La gran mayoría está muriéndose a pausa. Cualquiera sea su condición social, todos están angustiados. Todos sin excepción. Si va usted a un hogar, ahí hay pleitos por lo económico. Si va al hogar, hay pleitos por infidelidad. Si va allá, hermanos, hay insatisfacción. La gente busca los vicios. La gente está, como dice el Salmo, la gente se alborota y piensan cosas vanas. Unos corren allá y otros, hay una zozobra. Pero hay una medicina, damos un gloria a Dios. La medicina no la tiene el psicólogo,
psicólogo. La medicina no la tienen las universidades, y yo no estoy en contra de que se estudie. La medicina no la tiene la religión. La medicina está en el Padre rico, en Jesucristo. Él es el que tiene, hermanos, el antídoto para el enfermo. Él es el único que puede levantar de las calamidades a la vida, a glorias y a posiciones importantes. Él es todo el que viene a Él. Mire, ese paralítico se fue bendecido. Se fue bendecido. Increíble. Los que se acercan a Él, esos van a ser siempre bendecidos. Esa es la primera condición para... Pero hay otra condición que vemos, que leíamos acá, y es la permanencia. La permanencia. Porque, ¿sabe una cosa? Son muchos, como dice aquel texto, muchos los allegados y pocos los escogidos, que es muy repetido. Muchos los allegados. Pero ¿cómo es? No tanto será solo venir, porque hay personas que en verdad logran venir. Y muchas veces estamos dentro de nuestros locales de iglesia y da la apariencia que hemos venido y que hemos sido receptivos a el llamado de 55 de Isaías 1 en adelante, que hemos sido receptivos al llamado de Mateo 11:28, que hemos venido. Pero una de las condiciones, una segunda condición para que Dios se abra para con nosotros, hermanos, para que los tesoros de Dios se nos abran las puertas. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos queremos las bendiciones de Dios? Hermanos, esas bendiciones, uno es venir a Él. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Lo segundo es permanecer en Él. Permanecer en Él. Permanecer en Él. Ya ve usted que no es solo de, qué bonito, entonces sí, ya estuvo, voy a venir. Como fue el caso de aquellos que recibieron comida para 5,000 y luego lo siguieron al Señor, y Él les dijo claramente que no les seguían porque querían permanecer con Él, sino les seguían porque les había dado comida. La cosa está en la permanencia. ¿Por qué es que dentro de la iglesia, hermanos, nos vemos muchas veces como contradecirnos? Nos está yendo mal, nos está yendo re mal. ¿Por qué? Es porque probablemente hemos dado el primer paso, pero no hemos dado el segundo paso. Y el segundo paso es la permanencia. La permanencia, permanecer en esa fe, permanecer en esa fidelidad, permanecer, hermanos, bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, permanecer ahí. Hermanos, ese es el resultado, es plaga no tocará tu morada. Damos un gloria a Dios. Caerán a tu lado 1,000 y a otro lado 10,000, pero a ti no llegará, porque cuando nosotros permanecemos, hermanos, en Él, bajo la sombra del Altísimo, hermanos, que se agarre el diablo, que se agarre el coronavirus, que se agarren los demonios, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. La permanencia, y en eso es a donde erramos la gran mayoría. Nos cuesta permanecer. Somos esporádicos. Nos cuesta permanecer en la oración, en la lectura, en el servicio. Nos cuesta una vida el ser obediente, el vivir
enteramente para el Señor. Nos cuesta. Y ese es el problema por el cual muchos hijos les va mal, aun cuando ya vinieron y están dentro de los hijos. La Biblia dice, hermanos, que aquel muchacho, fíjese, lo tremendo es no permanecer. Mientras permanecemos aquí, hermanos, aquí en El Salvador y en China, media vez, usted y yo permanezcamos en el Señor, Él siempre en China. ¿Y cómo va a ser para ir a China? Él es el Dios de todo el universo. Damos un gloria a Dios. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar aquí. Él te va a bendecir en Estados Unidos, aquí en este país, a donde sea, a donde vayas, a donde quiera, porque Él es omnisciente y es omnipresente, porque Él está donde quiera, a donde quiera Él te va a ayudar, bajo la condición de la permanencia. Cuando tú permanezcas, no te preocupes. No te preocupes. Media vez permanezcas, no hay por qué te alteres. ¿Qué va a ser? Ya viene la guerra. Ya viene, se van a soltar los demonios. El que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y darda es su verdad. No tendrás terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, damos un gloria a Dios, 1000 y 10,000 a tu lado, mas a ti no llegará. Ciertamente, verso 8, con tus ojos verás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová esperanza mía, altísimo mío, y habitación tuya. Está la victoria en la permanencia. En la permanencia. Cuando el hijo pródigo, hermanos, sale de la permanencia, se lo llevó el diablo. Y eso debemos de entenderlo nosotros. Dijo que esa es la figura del cristiano que ya se aburrió de la iglesia, que ya se aburrió de los cultos, que ya se aburrió de congregarse, que ya, hermanos, a puro tubo y a puro maruchá, muchos lo traen, le vamos a dar su maruchá para que se congregue, a puro bus, a puro empujón, arrepiéntase que Cristo les ama, le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. O sea que hay como un rechazar a la vida de Dios, a la permanencia en Dios. Y ahí está. No, dijo el hijo pródigo, yo no, aquí mucho culto, muchos regañan, muchos lo voltean a ver a uno cuando están predicando, como que teledirigido hacen los misilazos. No me gusta, ya yo quiero mundo. Hermanos, y esos son los que se los lleva el diablo cuando han estado disfrutando de las riquezas del Padre rico y ya dicen, ya no quiero esta riqueza. Mire, ¿cuáles serían las atenciones que tendría el joven que se salió de la casa? ¿Cuáles serían las atenciones, hermanos, que no se le podía dar a este muchacho que era un príncipe? Hermanos, hasta de lo más mínimo gozaban a estos, los sacan del jacuzzi y los limpian, los perfuman, les dan todas las atenciones. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros ya no sentimos la presencia de Dios. Muchos dicen, ya no oigo, ya no siento nada. Pues si ya no sientes nada, sacúdate y pide misericordia, porque todo el que está en la presencia de Dios hermanos, se va a convertir en una antorcha encendida. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero es ahí donde ya no quiere y se van al mundo. Y cuánto creyente que ha disfrutado del pastel de la gracia, se va al mundo, se fueron y ahí andan, se tiraron al materialismo, es mundo todo eso. Porque usted dice, mire, yo no tengo otra mujer, soy fiel a mi mujer, yo no he matado a nadie, yo no robo,
Yo solo mi trabajo, pero el trabajo te consumió y eso se te volvió tu ídolo. Te fuiste, no permaneciste. Todo. Y ahí vemos la figura del pródigo. Hermanos, hasta llegar a la posilga. Es que en el mundo eso es. El mundo es igual, sinónimo, posilga. Por eso, cuando Salomón dejó de permanecer, hermanos, cayó en el hoyo. Cuando Sansón dejó de permanecer, se hundió. Cuando Saúl dejó de permanecer, se acabó Saúl y terminó suicidado. La victoria se consolida en la permanencia. Cuando viene el problema, ay, dice uno, y luego esa voz del ay llega a los cielos y dice, ¿quién es el que está padeciendo alguna persecución, alguna necesidad, alguna extorsión? Ay, porque las oraciones de los justos llegan arriba. ¿Cuántos lo creen? Ay, y dice el Señor, déjemelo explicarlo de esta manera. Tal vez no sea así, pero dice el Señor, secretario, ¿quién es el que de mis hijos que están allá bajo la cobertura mía? ¿Quién es el que está padeciendo? La hermana Antonia, el hermano Serapio, por si no hay alguno acá. Vamos, ¿y qué es lo que tiene? El hermano Serapio tiene cáncer. Y todavía tiene espacio todavía de vida en la tierra, entonces lo vamos a sanar. Le pongo esta forma de explicarle porque hay veces que alguien está enfermo de algo similar, pero ya es el momento y el Señor se lo lleva. Y dice el Señor, todavía tiene varios años, entonces hay que sanarlo. Y viene la sanidad. Allá viene, hermanos, el problema del matrimonio. Allá viene la hija y pega el grito al cielo y dice, ¿quién está ahí? Es que ellos tienen problema con el matrimonio, están deshechos, su matrimonio se está deteriorando. Vamos a arreglar ese matrimonio, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él siempre nos va a ayudar. Y esa parte económica, ay, Señor, provéeme. Le cuento de aquel que llegó al templo y tenía problemas con $200 porque $200 le estaban embargando su casa. Y llegó uno que necesitaba 2 millones y gritaba. El que pedía 2 millones, bien calladito, llegó al templo y oraba, Señor, dame mis 2 millones porque si no, no salgo de este problema, Señor. A los dos les estaban embargando. Y el otro pegaba unos gritos, Señor, dame los $200, Señor. Señor, dame los $200, Señor. Entonces dijo el de los 2 millones, dijo, mire, hermanito, le dijo, deje de gritar, hermano, le dijo, si Dios no es sordo. Y para que me deje tranquilo, para seguir pidiendo mis 2 millones, tome los $200, hermano, tome, váyase. Y se fue. No fue el hermano, fue Dios el que oyó los gritos de aquel. Es que Él siempre está pendiente de los que están adentro. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Pero viene lo otro que usted está gritando y no hay respuesta. Por eso hay que ver si estamos adentro. Porque muchas veces físicamente estamos adentro, andamos Biblia, muchas veces hasta hablamos lengua y hasta muchas veces hasta podemos poner manos y haber sanidad en quien ponemos las manos, pero no hay respuesta. Hay que examinarse si está uno en la permanencia de Dios. Eso es un asunto de cada quien. Porque si uno anda mal con Dios, uno sabe que no está permaneciendo en Él. Y uno debe de saber de una vez que tampoco va a recibir la asistencia de Dios. Porque aquí dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid todo. Damos un amén.
y os será hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Apenas me voy a quedar con estos dos detalles. Para recibir la riqueza de Dios, hay que venir a Él. Y dos, permanecer en Él. Cuando permanecemos ahí, usted dice, me dejaron los hijos, me dejó el marido, me dejó la esposa, me dejó, el otro me engañó, el otro me usó, el otro, no te preocupes. Y todos me han abandonado, dijo Pablo, pero hay uno que no me ha abandonado. Damos un amén. Todos me dejaron en mi defensa. Nadie estuvo apoyándome, pero hay uno que, hermanos, siempre el Señor, cuando Pablo, hermanos, iba allá, cayó en la cárcel, hermanos, sabe, ni oró el apóstol Pablo ni Silas, sencillamente se pudieron a cantar un canto a Dios. Abrió las cárceles de Filipo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, un canto. Pero ¿por qué funcionó ese canto? Vamos a ver. Porque esos que cantaban no eran cuatro ojos. ¿Qué significa cuatro ojos? Dos para el mundo y dos para Dios. Solo cantaron y se abrieron las cárceles. Damos un amén. Aleluyita, diga pues. No eran cuatro ojos, eran gente que permanecían ahí. Y allá, en el Euroclidón, los dos huracanes, hermanos, y allá Pablo estaba allá, hermanos, en esa terrible embarcación destruyéndose, y luego bajó un ángel y le dice: Pablo, no temas, porque ninguno de los que van acá se perecerá excepto la embarcación. ¿Y por qué es que aún en medio de ese tremendo huracán hay una asistencia de Dios? ¿Por qué? Es que Dios, no importa en el huracán que estés, no importa en el problema que estés, no importa lo rodeado que te tenga el diablo, poderoso es Dios para llegar ahí y te va a ayudar y te va a sacar, como dijo el salmista: Él me sacó del pozo de la desesperación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero tienes que permanecer. Pero la gente no entiende este término de permanecer. Usted tiene que, empieza la vida cristiana, no es que ya a los 3 meses ya se desanimó. Bueno, no importa, desanímese y haga lo del pródigo y se lo va a llevar al diablo. La gente cree que esto de la vida espiritual es dominguear nada más. Los domingos son los días del Señor. Esos son los católicos los que dicen eso. Los días del Señor nuevas son cada mañana. Su misericordia. Pero la gente vive así a parchito. Y por eso es que se hunden sus barcos. Y por eso es que se destruyen sus matrimonios. Y por eso es que carecen en lo económico. Y por eso es que van para atrás. Y por eso es que golpe tras golpe. Pero yo pertenezco a la iglesia tal. Es que no, aquí no se trata del rótulo. Aquí no se trata del pastor, aquí se trata del pastor de pastores y del rey de reyes y del señor de señores. Si permaneces en él, hermanos, no importa a donde hayas caído, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Mire, todos los que permanecen, que nos vienen los problemas, vienen las habladas, vienen las tentaciones, y ellos permanecen. José, el joven odiado y que llegó a ser el segundo señor de Egipto. ¿Qué fue lo que lo llevó hasta ahí, hermano? Por favor, dígame, vamos a ver si me llevan el hilo. ¿Qué es lo que lo llevó a ser el segundo de Faraón? La permanencia. Hay hermanitos que le sale una mujercita y no ocupa mucho. Hermanitos de las iglesias, porque ya ven fea a la mujercita, y ya le sale la mujercita ahí
aunque sea, hermano, patas de zanate, y ahí le sale y se la lleva. Y se lo lleva y le sacan los ojos porque creen que afuera está el mundo. Aprovecha la vida, disfruta a Cristo, gózate con los que nos gozamos, pero gózate en la permanencia. En la permanencia vamos para adelante. En la permanencia hay vida. En la permanencia somos más que vencedores. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás permaneciendo? Sí, hermano, estoy viniendo al culto. No, yo no te estoy preguntando eso. Si sos fiel, leal para Dios en tu vida privada. Si tu negocio más importante en la vida no es tu casa ni tu trabajo, sino los negocios de tu Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Hijo, ¿por qué no nos dijiste? Un muchachito desde pequeño, 12 años. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que dijo ese niño que era Jesús? Es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Eso es permanecer. Nuestras iglesias están llenas de gente, pero a saber si permanece. Eso cada quien lo determina. El éxito de cada persona que está dentro de una congregación evangélica es la señal de permanencia. La derrota de esa gente que está con Biblia y está bajo la sombra de un techo de una iglesia, las derrotas son la muestra que han venido pero que no permanecen. Y hayan que oren, que ayunen, porque ahí si permanecieres, pedid todo y os será hecho. ¿Cómo está tu vida? No te conformes con venir un domingo a la iglesia. Eso no es el todo. Que tu vida cristiana, que tu conducta cristiana donde quiera honre a Dios. Y que seamos, como dijo el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Esta mañana, cierra tus ojos.